La casa de barro parecía un error en medio del desierto. Elena, 22 años, 6 meses de embarazo, se quedó quieta frente a la puerta medio caída. Las paredes agrietadas, el techo con huecos, la ventana sin vidrio. Esto era todo. Esto era lo que su madre recibió después de 32 años, limpiando, cocinando, criando hijos ajenos en la hacienda Los Sauces. Una casa de barro que nadie quería. Y ahora era suya. Apretó los papeles del notario contra el pecho. El bebé pateó fuerte, como protestando. «Lo sé», susurró Elena. «Yo tampoco quiero estar aquí». Pero no había otro lugar. Tomás, el hijo del patrón, la había abandonado cuando su esposa de la ciudad llegó de la capital. Su familia la echó cuando el embarazo se hizo evidente. No tenía dinero, no tenía amigos, solo tenía esta casa de barro en medio de la nada y un bebé que nacería en 3 meses. Empujó la puerta, la madera crujió y casi se cae. Dentro olía a polvo viejo, a abandono, a tiempo muerto. Una sola habitación, tierra en el suelo, telarañas por todas partes. Elena se sentó en el centro y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. ¿Cómo iba a sobrevivir aquí? ¿Cómo iba a criar a un bebé en este lugar? Si quieres saber cómo terminó esta historia, dale like y suscríbete. Elena comenzó a caminar hacia el norte, siguiendo las instrucciones que el notario le había dado. 3 horas a pie, había dicho. Sigue el camino de las carretas hasta ver un cerro con forma de sombrero. La casa está al pie de ese cerro, completamente sola. El camino era brutal. El calor del desierto de Zacatecas era implacable en julio. Elena caminaba despacio, deteniéndose cada 20 minutos para descansar bajo la sombra escasa de los mezquites. Había traído un cántaro pequeño con agua que le había regalado doña Petra, la dueña de la fonda donde había estado trabajando las últimas semanas. Era lo único de valor que poseía, además de la ropa que llevaba puesta y los documentos de la casa. Su madre había muerto sin despedirse. Elena llegó al hospital del pueblo 3 horas tarde. La neumonía se la había llevado en 2 días. Trabajó hasta el final, le dijeron las enfermeras. Seguía hablando de ti, de cómo tenías que ser fuerte. Elena no lloró en el hospital, no lloró en el entierro simple, no lloró cuando vendió las pocas pertenencias de su madre para pagar la deuda del hospital. Pero ahora, caminando sola por el desierto, con el bebé moviéndose dentro de ella, las lágrimas finalmente llegaron. Lloró por su madre, que había dado su vida entera a una familia que no la valoró. Lloró por ella misma, por haber creído las promesas de Tomás, el hijo mayor de los patrones. «Me casaré contigo», le había dicho, «cuando termine mis estudios en la capital». Pero cuando volvió de la universidad, trajo una esposa de buena familia. Y cuando Elena le dijo que estaba embarazada, él le dio dinero, no mucho, y le dijo que se fuera, que no volviera a buscarlo, que el bebé no era su problema. La familia de los patrones la había echado ese mismo día. 32 años de servicio de su madre no significaron nada. Elena tomó sus cosas y se fue. Encontró trabajo en la fonda de doña Petra, pero cuando su embarazo se hizo evidente, la despidieron también. «Los clientes hablan», le dijo doña Petra con vergüenza. «Es malo para el negocio». Después de 3 horas y media de caminar, Elena vio el cerro con forma de sombrero. Su corazón se aceleró. Miró hacia el pie del cerro y vio una estructura pequeña y oscura. Desde la distancia parecía una mancha, un error en el paisaje vacío. Aceleró el paso ignorando el dolor en los pies y la espalda. Mientras se acercaba, la casa se definió con más claridad, y con cada paso su corazón se hundía más. No era realmente una casa, era más bien una choza. Las paredes eran de adobe, sí, pero estaban agrietadas en múltiples lugares. El techo era de tejas de barro, muchas rotas o faltantes. Había una sola ventana, sin vidrio, solo un hueco cuadrado. La puerta era de madera podrida que colgaba de una sola bisagra. Elena se detuvo frente a la entrada, mirando con horror lo que había heredado. Esto era todo. Esto era el pago por 32 años de trabajo de su madre. Una choza destartalada que probablemente ni siquiera la protegería de la lluvia.
Empujó la puerta. Esta crujió y casi se cae. El interior era peor de lo que imaginaba. Una sola habitación pequeña, tal vez 4 metros por 4. El suelo era de tierra apisonada, dura y polvorienta. En una esquina había una chimenea de piedra, negra de hollín antiguo. En otra esquina los restos de lo que pudo haber sido una cama, solo un armazón de madera carcomida. Había telarañas por todas partes. El olor era a polvo viejo, a abandono, a tiempo detenido. Elena se quedó parada en el centro de la habitación, mirando alrededor. El bebé pateó fuerte, como protestando. Ella se tocó el vientre instintivamente. «Lo sé», susurró. «Yo tampoco quiero estar aquí». Pero no había otro lugar a donde ir. No tenía familia, no tenía amigos que pudieran ayudarla, no tenía dinero, solo tenía esta casa de barro que parecía estar a punto de derrumbarse. Se sentó en el suelo, ignorando el polvo, y finalmente permitió que la desesperación la alcanzara. ¿Cómo iba a criar a un bebé aquí? ¿Cómo iba a sobrevivir? No había agua visible, no había comida, no había nada. Pasó esa primera noche en la casa, acurrucada en la esquina menos polvorienta, usando su chal como manta. Durmió mal, despertándose cada vez que escuchaba un ruido. El viento silbando por las grietas, un animal, coyote, zorro, husmeando afuera, el crujir de las vigas de madera. Al amanecer, decidió explorar. Se iba a vivir aquí, y parecía que no tenía otra opción. Necesitaba saber exactamente con qué estaba trabajando. La casa tenía una sola habitación, eso ya lo sabía, pero afuera había un pequeño cobertizo destartalado, medio derrumbado, que no había notado en la oscuridad de la llegada. Se acercó con cuidado. Dentro había herramientas viejas y oxidadas, una pala rota, un martillo sin mango, un rastrillo torcido. No era mucho, pero era algo. Detrás de la casa encontró algo más interesante. Los restos de lo que alguna vez fue un huerto. Había surcos antiguos en la tierra, ahora secos y cubiertos de maleza muerta. Pero eso significaba que alguien había cultivado aquí antes, que era posible. Caminó alrededor de la propiedad. Era más grande de lo que pensaba, tal vez media hectárea de tierra árida, delimitada por piedras grandes. No era mucho, pero era suyo. Volvió a la casa y comenzó a limpiar. No tenía escoba, así que usó una rama seca para barrer. No tenía trapos, así que usó un pedazo de su enagua para limpiar. Trabajó toda la mañana, hasta que el calor se volvió insoportable. Al mediodía, se sentó en el umbral de la puerta, bebiendo los últimos sorbos de agua de su cántaro. Tendría que encontrar agua. Era la prioridad número 1. Sin agua, moriría aquí. Ella y su bebé. Estaba a punto de levantarse cuando notó algo extraño. En el suelo de tierra de la casa, cerca de la chimenea, había un área que se veía ligeramente diferente. La tierra allí era más oscura, más compacta, como si hubiera sido removida y pisada muchas veces. Elena se acercó con curiosidad. Se arrodilló, con dificultad por el vientre, y pasó la mano sobre el área. Definitivamente se sentía diferente. Comenzó a escarbar con los dedos. La tierra estaba suelta, más suelta de lo que debería. Excavó más profundo. A unos 20 centímetros, sus dedos tocaron algo duro. No era piedra, era madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. Escarbó con más energía, usando las manos para quitar la tierra. Poco a poco, reveló una trampilla de madera, cuadrada, de aproximadamente 1 metro por lado. Tenía una argolla de metal en el centro para levantarla. Elena tomó la argolla con ambas manos y tiró. La trampilla estaba pesada, pero cedió. La levantó completamente y la dejó caer al lado con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. Debajo había oscuridad, un agujero que descendía hacia las entrañas de la tierra. Una escalera de madera, vieja pero aparentemente sólida, bajaba hacia la negrura. Elena se quedó mirando el agujero con el corazón martilleando en su pecho. ¿Qué era esto? ¿Un sótano? ¿Un escondite? ¿Una bodega? Solo había una manera de averiguarlo. Elena vaciló en el borde del agujero. No tenía linterna ni velas. Bajar a la oscuridad completa era arriesgado.
especialmente embarazada, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Además, tal vez había algo útil allá abajo. Agua, comida, algo. Puso un pie en el primer peldaño de la escalera. La madera crujió, pero se mantuvo firme. Bajó con cuidado, tanteando cada escalón antes de poner su peso completo. La temperatura cambió inmediatamente. El aire subterráneo era considerablemente más fresco que el horno del exterior. Era un alivio bendito. Contó los escalones mientras bajaba. 1, 2, 3, 8 en total. Cuando sus pies tocaron suelo firme, estaba en oscuridad absoluta. Podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón, pero no podía ver nada. Extendió los brazos y encontró una pared de piedra a su izquierda. La siguió con las manos, moviéndose despacio. Después de unos pocos pasos, sus dedos rozaron algo cilíndrico colgado de un gancho. Una lámpara de aceite. La descolgó con cuidado y la sacudió suavemente cerca de su oído. Sonaba como si aún tuviera líquido dentro. Siguió explorando con las manos hasta encontrar una pequeña repisa en la pared. Sobre ella había varios objetos. Sus dedos identificaron una caja de fósforos. Con manos temblorosas, sacó un fósforo y lo encendió. La llama pequeña iluminó brevemente sus manos. Rápidamente encendió la lámpara de aceite. La mecha prendió y una luz dorada y parpadeante llenó el espacio. Elena ahogó un grito de sorpresa. No era un simple sótano. Era una habitación completa, de aproximadamente el mismo tamaño que la casa de arriba. Las paredes eran de piedra cuidadosamente apilada. El techo estaba sostenido por vigas de madera gruesas. Y más importante, el espacio estaba lleno de cosas. Había estantes de madera a lo largo de las paredes, llenos de objetos. Frascos de vidrio sellados con lo que parecían ser conservas. Latas de metal con etiquetas descoloridas. Bolsas de tela que podrían contener granos. Había herramientas, palas, hachas, sierras, todas ordenadas cuidadosamente. Había mantas dobladas apiladas en un rincón. Había incluso una pequeña estufa de hierro, portátil. En el centro de la habitación había dos objetos que llamaron su atención inmediatamente. Primero, un baúl grande de madera con herrajes de metal. Segundo, junto al baúl había un barril de madera. Elena se acercó primero al barril, levantó la tapa pesada con esfuerzo y miró dentro. El olor a agua estancada la golpeó. El barril estaba medio lleno de agua. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero había agua. Luego se giró hacia el baúl. No tenía candado. Lo abrió con cuidado. Dentro, envueltos en tela encerada, había más objetos. Ropa vieja pero limpia, más mantas, y en el fondo, varios libros y cuadernos. Elena sacó uno de los cuadernos. La cubierta era de cuero gastado, manchado por el tiempo. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero el texto era legible. Era un diario. En la primera página, escrito con una caligrafía femenina y elegante, había una fecha, 15 de marzo de 1875, hacía 24 años, y debajo, un párrafo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Mi nombre es Sofía Mendoza. Si alguien está leyendo esto, significa que encontraste mi escondite. Significa que la casa de barro aún está en pie. Significa que alguien más necesitaba un refugio, como yo lo necesité hace tantos años. Este sótano contiene todo lo que pude reunir en mi vida. No es mucho, pero es tuyo ahora. Úsalo bien, úsalo para sobrevivir. Y si tienes tiempo, lee mi historia. Tal vez te ayude a no sentirte tan sola. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Alguien más había estado aquí. Alguien más había necesitado este lugar. Y esa persona había dejado atrás todo esto para quien viniera después. Se sentó en el suelo fresco de piedra, con la espalda apoyada contra el baúl, y comenzó a leer. Llegué a esta casa en el invierno de 1875, cuando tenía 18 años. Estaba embarazada, sola y desesperada. Mi familia me había echado cuando descubrieron mi condición. El padre del bebé, un hombre casado mucho mayor que yo, me dio dinero para que me fuera lejos y nunca volviera. Compré esta tierra con ese dinero.
Era barata porque nadie más la quería. Un desierto estéril con una casa de barro medio derrumbada. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. No sabía cómo sobrevivir en el desierto. No sabía cómo encontrar agua. No sabía cómo cultivar en tierra seca. Casi me muero varias veces de hambre y desesperación. Pero no me rendí. No podía. No por mí. Ya no me importaba mucho mi vida, sino por mi hijo. Ese bebé que crecía dentro de mí necesitaba que fuera fuerte. Construí este sótano yo misma, piedra por piedra. Me tomó 3 meses. Excavé primero la tierra, luego busqué piedras en el cerro cercano y las cargué una por una. Trabajaba de noche, cuando el calor cedía. Mis manos sangraban, mi espalda dolía constantemente. Pero continué. ¿Por qué construir un sótano? Porque aprendí que en el desierto, bajo la tierra es donde encuentras vida. La temperatura es más fresca, la humedad se conserva. Es el lugar perfecto para almacenar comida, agua, para escapar del calor brutal. Encontré agua cavando un pozo poco profundo detrás de la casa. No es mucha, pero es suficiente. Aprendí a cultivar hortalizas que sobreviven en el desierto, nopales, quelites, frijoles tepari. Tardaban, crecían despacio, pero crecían. Mi hijo nació en esta casa en el invierno de 1876. Lo llamé Gabriel. Fue un parto difícil. Estuve sola, sin partera, sin ayuda. Pero sobrevivimos ambos. Criamos a Gabriel aquí durante 5 años. Fueron los años más felices de mi vida, a pesar de la pobreza, a pesar del trabajo duro. Teníamos poco, pero teníamos paz, teníamos libertad. Nadie nos juzgaba. Nadie nos miraba con desprecio. Pero la vida en el desierto es dura. Gabriel se enfermó cuando tenía 5 años. Fiebre alta que no cedía. Para cuando logré llevarlo al pueblo, 2 días de viaje, ya era tarde. Murió en mis brazos en el hospital. Después de eso, no pude quedarme más en la casa. Cada rincón me recordaba a él. Vendí la propiedad a un hombre del pueblo. Me pagó muy poco, pero no me importó. Y me fui lejos. Pero antes de irme, preparé este sótano. Llené los estantes con todo lo que pude. Comida que duraría años, herramientas, mantas, agua. Y dejé este diario. ¿Por qué? Porque sé que otras mujeres vendrán. Otras mujeres desesperadas, solas, sin opciones. Otras mujeres como yo fui. Y quiero que sepan que no están solas. Que otras antes que ellas sobrevivieron. Que es posible. Si estás leyendo esto, hermana desconocida, te digo, sé fuerte, no te rindas. Este lugar parece inhóspito, pero tiene todo lo que necesitas para sobrevivir. El agua está detrás de la casa, cava a 1,5 metros de profundidad, justo donde el suelo es más oscuro. Las semillas están en las bolsas de tela en el tercer estante. Las herramientas están listas para usarse. No es una vida fácil, pero es una vida. Y a veces, eso es suficiente. Con esperanza para tu futuro, Sofía Mendoza. Elena cerró el diario con las manos temblorosas. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Sofía, una mujer que había estado exactamente en su situación hacía más de 2 décadas. Una mujer que había sobrevivido, que había creado una vida aquí. Y esa mujer, sabiendo que no volvería, había dejado todo preparado para quien viniera después, para Elena. Se limpió las lágrimas y miró alrededor del sótano con nuevos ojos. No era solo un escondite, era un regalo de una mujer muerta hace décadas, a una mujer que aún no había nacido cuando Sofía escribió esas palabras. Elena se puso de pie, acariciándose el vientre. El bebé se movió, fuerte y saludable. ¿Escuchaste eso?, le susurró a su hijo nonato. No estamos solas, nunca estuvimos solas. Esa noche, Elena durmió en el sótano fresco, envuelta en las mantas que Sofía había dejado. Y por primera vez desde que Tomás la abandonó, durmió profundamente, sin miedo. Los días siguientes fueron una revelación. Elena no solo había heredado una casa de barro, había heredado un legado completo, cuidadosamente preservado por una mujer que entendió exactamente lo que se necesitaba para sobrevivir aquí.
Siguiendo las instrucciones del diario de Sofía, Elena encontró el pozo, exactamente donde Sofía dijo, detrás de la casa, donde el suelo era ligeramente más oscuro. Comenzó a cavar con la pala que encontró en el sótano. La tierra estaba dura, compactada por el sol y los años, pero Elena trabajaba cada mañana temprano, antes de que el calor se volviera insoportable. Al tercer día, a 1,5 metros de profundidad, la pala golpeó algo diferente. La tierra se volvió húmeda, casi fangosa. Elena cavó más rápido, ignorando el dolor en la espalda. De repente, el agua comenzó a filtrarse en el hoyo. No era mucha, apenas un goteo lento, pero era agua fresca y limpia. Elena construyó un brocal simple alrededor del pozo, usando las piedras que encontró dispersas por la propiedad. No era perfecto, pero mantendría la tierra de colapsar. Cada noche dejaba un balde en el fondo del pozo. Para la mañana siguiente estaba medio lleno. Era suficiente para beber, para cocinar, para regar un pequeño huerto. El huerto fue su siguiente proyecto. El diario de Sofía contenía páginas enteras sobre agricultura en el desierto. Qué plantar, cuándo plantar, cómo conservar agua. Las semillas estaban en el sótano, cuidadosamente guardadas en bolsas de tela. Frijoles tepari, quelites, amaranto, calabaza, nopales. Elena preparó el suelo siguiendo las instrucciones de Sofía. Cavó surcos profundos. Mezcló la tierra seca con ceniza de la chimenea. Enriquece el suelo, había escrito Sofía. Regó la tierra profundamente antes de plantar las semillas. Trabajaba cada mañana desde el amanecer hasta que el sol se volvía demasiado fuerte. Luego descansaba en el sótano fresco, leyendo más del diario de Sofía, aprendiendo. Por las tardes, cuando el calor cedía un poco, volvía a trabajar. Su vientre crecía cada día más. El bebé era activo, pateando constantemente, especialmente de noche. Elena le hablaba mientras trabajaba. «Estamos construyendo nuestro hogar», le decía. «Va a ser humilde, pero va a ser nuestro». 3 semanas después de plantar las semillas, vio los primeros brotes verdes asomando de la tierra. Elena se arrodilló frente a ellos y lloró de alegría. Vida. Había creado vida en el desierto. También trabajó en la casa misma. Usando el barro de la tierra mezclado con agua del pozo, reparó las grietas en las paredes. No quedó perfecto. Su trabajo era tosco, amateur, pero era funcional. Bloqueaba el viento y el polvo. El techo era más complicado. Muchas tejas estaban rotas o faltantes. Elena no podía hacer tejas nuevas, pero sí podía reorganizar las que quedaban para cubrir al menos la mitad de la casa, el lado donde dormía. Dejó la otra mitad expuesta al cielo, usándola como área de trabajo durante el día. Encontró tablas de madera en el sótano y construyó una cama simple. La cubrió con las mantas de Sofía. No era cómoda, pero era infinitamente mejor que dormir en el suelo de tierra. Cocinaba en la pequeña estufa portátil que encontró en el sótano, usando leña seca que recolectaba del desierto circundante. Las conservas que Sofía había dejado, algunas de más de 20 años, sorprendentemente aún eran comestibles. Elena las racionaba cuidadosamente, sabiendo que tenía que hacer que duraran. Un mes después de su llegada, Elena decidió hacer un viaje al pueblo de San Rafael. Necesitaba algunas cosas que no podía hacer o encontrar. Sal, más semillas, tal vez una gallina si podía permitírselo. No tenía dinero, pero sí tenía una idea. Había encontrado en el sótano varios objetos de valor que Sofía había dejado. Algunos platos de cerámica fina, un reloj de bolsillo que ya no funcionaba, un broche de plata. Elena tomó el broche. Era lo más valioso sin ser demasiado obviamente costoso, y lo llevó al pueblo. El viaje de 3 horas fue duro con su embarazo avanzado, pero lo logró. En San Rafael vendió el broche a un joyero por mucho menos de lo que valía, pero era dinero. Compró sal, más semillas, 2 gallinas jóvenes con una jaula improvisada y un poco de tela. Mientras estaba en el pueblo se encontró con doña Petra, la dueña de la fonda. La mujer la miró sorprendida. «Elena, pensé que te habías ido del pueblo». «Me fui. Vivo en el desierto ahora.
en la casa de barro que heredé. Doña Petra la miró con una mezcla de lástima y respeto. Ese no es lugar para una mujer embarazada sola. Es el único lugar que tengo. La mujer mayor suspiró. ¿Tienes una partera? ¿Alguien que pueda ayudarte cuando llegue el momento? Elena no había pensado en eso. Su rostro debió mostrar su pánico porque doña Petra tomó su mano. Escucha, cuando sientas que empieza el trabajo de parto, ven al pueblo o manda a alguien a buscarme. No puedes dar a luz sola en el desierto. No tengo a nadie que pueda ir por usted. Entonces ven tú misma. No importa cuánto tardes, vendré a ayudarte, ¿entiendes? Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Gracias, susurró. De regreso en su casa de barro, Elena instaló a las gallinas en el cobertizo reparado. Las alimentaba con granos y restos de comida. En 2 semanas empezaron a poner huevos frescos, proteína. Era un lujo que no había tenido en meses. El huerto crecía. Los quelites eran lo más exitoso. Plantas resistentes que sobrevivían al calor con agua mínima. Los frijoles también brotaron bien. La calabaza fue más difícil. Necesitaba más agua de la que Elena podía proporcionar, pero sobrevivió. Cada noche, Elena leía más del diario de Sofía. No solo las partes sobre agricultura, sino también las reflexiones personales. Sofía había llenado páginas con sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Elena sentía como si conociera a esta mujer que había muerto décadas antes de que ella naciera. Una entrada en particular resonó profundamente con Elena. Hoy Gabriel preguntó por qué no vivimos en el pueblo como otra gente. Le dije la verdad, que el pueblo no nos quiere. Me miró con esos ojos grandes y preguntó, ¿por qué, mamá? ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años sobre el juicio, sobre el rechazo, sobre cómo el mundo es cruel con quienes no siguen las reglas? Le dije, porque a veces, mijo, ser diferente significa estar solo, pero estar solo no significa estar triste. Mira nuestro huerto, mira nuestras gallinas, mira el cielo enorme sobre nosotros. Esto es libertad. Esto es paz. Y eso vale más que la aprobación de gente que nunca nos amará de todas formas. No sé si lo entendió, pero sonrió y dijo, me gusta nuestra casa, mamá. Y en ese momento todo valió la pena. Elena cerró el diario y miró su propia casa de barro, las paredes remendadas, el techo medio reparado, el huerto pequeño pero creciente, las gallinas cacareando en el cobertizo. No era mucho, pero era suyo. Era libertad, era paz. Por primera vez desde que Tomás la abandonó, Elena se sintió completa. Los desafíos del desierto eran constantes y despiadados. Elena aprendió rápidamente que cada día traía una nueva prueba, una nueva lección sobre supervivencia. 2 meses después de su llegada, una tormenta de arena azotó el desierto. Elena nunca había visto nada igual. El cielo se volvió naranja oscuro, casi negro. El viento aullaba como un animal herido. La arena entraba por cada grieta de la casa, por debajo de la puerta, a través de las ventanas sin vidrio. Elena se refugió en el sótano con sus gallinas. Pasó 2 días allí abajo, esperando a que la tormenta pasara. Cuando finalmente subió, encontró que la mitad de su huerto había sido enterrado bajo medio metro de arena. Las plantas que tanto esfuerzo le había costado cultivar estaban muertas o moribundas. Se sentó en el suelo y lloró. Lloró de frustración, de miedo, de la injusticia de todo. Había trabajado tan duro y el desierto lo había destruido en 2 días. Pero después de llorar se secó las lágrimas. Leyó el diario de Sofía buscando orientación. Encontró una entrada fechada en 1877. Hoy perdí todo el huerto por las heladas. Trabajé durante meses y el invierno lo mató en una noche. Quise rendirme, quise dejarlo todo. Pero entonces vi a Gabriel durmiendo y recordé por qué estoy haciendo esto. Mañana empezaré de nuevo y seguiré empezando de nuevo tantas veces como sea necesario. Elena volvió a plantar. Esta vez, construyó barreras de piedra alrededor del huerto para protegerlo del viento. Plantó especies más resistentes, aprendió de sus errores
El agua era su preocupación constante. El pozo producía agua, pero apenas lo suficiente. Elena desarrolló un sistema complejo de conservación. Recolectaba cada gota de agua que usaba para cocinar y la usaba después para regar. Colocaba recipientes afuera durante las raras lluvias. Aprendió a reconocer las plantas del desierto que indicaban agua subterránea. Una tarde, mientras cavaba para expandir el huerto, su pala golpeó algo duro. No era piedra. Sonaba diferente. Elena excavó con cuidado y descubrió una tinaja de barro, grande y pesada, enterrada horizontalmente. Estaba sellada con cera en ambos extremos. Con curiosidad creciente, Elena rompió el sello de un extremo. Dentro había objetos envueltos en tela encerada. Los sacó uno por uno, su corazón latiendo más rápido con cada descubrimiento. Herramientas de metal en buen estado. Un hacha, 2 cuchillos de calidad, una sierra pequeña pero afilada. Semillas en frascos de vidrio, cuidadosamente etiquetadas con letras desvaídas. Un paquete de velas, fósforos en un contenedor hermético. Y en el fondo, envuelto en múltiples capas de tela, otro diario. Elena lo abrió con manos temblorosas. Era el diario de Sofía, pero uno diferente. Este empezaba años después del primero. La primera entrada estaba fechada en 1879. He decidido crear escondites. No solo el sótano, sino varios lugares en la propiedad donde futuras residentes puedan encontrar ayuda. Enterraré tinajas con provisiones en diferentes lugares. Marcaré los lugares de manera que solo alguien que realmente trabaje la tierra los encuentre. Así, quien venga después encontrará tesoros cuando más los necesite, no todos al principio. Es como un juego del desierto. El desierto te da regalos, pero tienes que ganártelos. Elena sonrió entre lágrimas. Sofía había pensado en todo. No solo dejó un sótano lleno de provisiones, sino tesoros escondidos por toda la propiedad para ayudar en momentos específicos de necesidad. Esa noche, bajo la luz de una de las velas que había encontrado, Elena actualizó su propio diario. Hoy aprendí algo importante. Sofía no solo preparó este lugar para que yo sobreviviera, lo preparó para que yo creciera. Cada desafío que enfrento, ella ya lo enfrentó y dejó ayuda escondida para cuando más la necesitara. No es solo un legado de provisiones, es un legado de sabiduría, de estrategia, de amor que se manifiesta en planeación cuidadosa. Los días se volvieron más manejables. Elena desarrolló una rutina. Despertaba antes del amanecer, cuando el aire aún estaba fresco. Trabajaba en el huerto durante 2 horas. Luego desayunaba, usualmente huevos de sus gallinas y quelites del jardín. Pasaba las horas más calurosas del día en el sótano fresco, cosiendo ropa para su bebé que pronto nacería, o leyendo los diarios de Sofía una y otra vez, siempre encontrando nuevos detalles útiles. Por las tardes, cuando el calor cedía, volvía a trabajar. Cuidaba las gallinas, revisaba el pozo, recolectaba leña seca, reparaba partes de la casa. Para el atardecer, estaba exhausta pero satisfecha. Cenaba algo simple y se iba a dormir cuando caía la noche. Su embarazo avanzaba. El vientre era enorme ahora, se movía con dificultad, pero no se detuvo. No podía darse ese lujo. Una mañana, 6 semanas antes de su fecha estimada de parto, Elena encontró otra tinaja. Esta estaba enterrada cerca del pozo. Dentro había ropa de bebé, pequeñísima, hecha a mano con tela suave, pañales de tela, cuidadosamente doblados, una manta tejida con un patrón hermoso de soles y lunas, y una nota de Sofía. Hice esta ropa para Gabriel, úsala para tu bebé, y cuando tu bebé crezca y ya no la necesite, déjala para quien venga después. Así, cada bebé nacido en esta casa llevará algo hecho con amor por madres que nunca se conocieron. Elena sostuvo la ropita contra su pecho y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Sofía había pensado incluso en esto, en el bebé que Elena aún no había tenido, pero que Sofía sabía que vendría. Esa noche, Elena lavó cuidadosamente cada prenda. Las colgó a secar en una cuerda que había atado entre 2 postes. Bajo la luz de la luna, la ropa de bebé se veía fantasmal,
como pequeños espíritus danzando en el viento del desierto. «Gracias, Sofía», susurró Elena al aire. «Gracias por verme a través del tiempo, por amarme antes de que yo naciera». Los últimos días antes del parto fueron los más difíciles. Elena estaba enorme, incómoda, ansiosa. El bebé pateaba constantemente. Dormir era casi imposible. Tenía que levantarse cada hora para orinar. La espalda le dolía sin cesar, pero también era un tiempo de preparación final. Elena organizó todo meticulosamente. Hirvió agua y la guardó en recipientes limpios. Preparó trapos limpios. Afiló el cuchillo que usaría para cortar el cordón. Releyó las páginas del diario de Sofía donde describía el parto de Gabriel, memorizando cada detalle. Una semana antes del parto, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Se sentó a escribir una carta. No tenía a quién enviársela, pero necesitaba escribirla de todas formas. Era una carta para Tomás. «Tomás, no te escribo para pedirte nada. No espero que leas esto. Probablemente nunca lo leerás, pero necesito escribir estas palabras, aunque sea solo para mí. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Me diste dinero como si eso pudiera compensar por dejarme sola y embarazada. Pensaste que eras generoso, pero no entendiste nada. No necesitaba tu dinero, necesitaba que me amaras, necesitaba que fueras valiente, necesitaba que me defendieras ante tu familia, ante el mundo, pero fuiste cobarde. Durante meses te odié. Cada patada del bebé me recordaba tu traición. Cada noche sola me recordaba tu ausencia. Pero ahora, sentada en esta casa de barro en medio del desierto, me doy cuenta de algo. Tu abandono fue el mejor regalo que pudiste darme, porque me forzó a encontrarme a mí misma, a descubrir que soy más fuerte de lo que nunca creí, a aprender que no necesito a un hombre para sobrevivir, para ser feliz, para criar a un hijo. Esta casa que heredé de mi madre, esta casa que me pareció una burla al principio, resultó ser exactamente lo que necesitaba. No solo refugio físico, sino un legado de mujeres fuertes que vinieron antes que yo. Mujeres que sobrevivieron, que prosperaron, que se negaron a rendirse. Así que gracias, Tomás. Gracias por abandonarme, porque tu cobardía me dio la oportunidad de descubrir mi valentía. No te perdonaré, pero tampoco te odiaré más. Simplemente te dejaré ir. Eres irrelevante para mi futuro. Mi hijo nunca sabrá tu nombre. Le diré que su padre fue el desierto, duro pero honesto, cruel pero justo. Y eso será más verdadero que cualquier cosa que tú pudieras haber sido. Adiós para siempre, Elena. Quemó la carta en la chimenea. Vio cómo las palabras se volvían humo y ceniza, y con ellas quemó los últimos restos de dolor y resentimiento que cargaba. Estaba lista para el parto, para la maternidad, para su nueva vida. El trabajo de parto comenzó en una madrugada de octubre, cuando el aire finalmente había empezado a enfriarse después del verano brutal. Elena despertó con un dolor agudo que le atravesó el vientre como un relámpago. Se sentó en la cama jadeando. Rompió aguas casi inmediatamente. Sabía lo que significaba. El bebé venía. Ahora. Se vistió lo más rápido que pudo entre contracciones. Tomó una pequeña bolsa que había preparado semanas antes con lo esencial. Una manta limpia, un cuchillo afilado, por si acaso, el dinero que le quedaba. Cerró la casa y comenzó a caminar hacia San Rafael. El camino de 3 horas se convirtió en una pesadilla. Cada 20 minutos las contracciones la doblaban. Tenía que detenerse, agarrarse de un arbusto o una roca, respirar profundo hasta que pasara. Luego continuaba. Después de 2 horas, las contracciones venían cada 10 minutos. Elena sabía que no llegaría al pueblo a tiempo. El bebé vendría aquí, en el desierto, sola. Encontró un mezquite grande con sombra amplia y se derrumbó debajo. Las contracciones eran constantes ahora. Elena se quitó la falda y se preparó lo mejor que pudo. No tenía partera, no tenía agua hervida, no tenía nada excepto su propia determinación y el recuerdo de lo que Sofía había escrito en su diario sobre el parto de Gabriel. El dolor es insoportable,
había escrito Sofía, pero no dura para siempre, y al final tienes algo más precioso que tu propia vida. Elena empujó cuando su cuerpo le dijo que empujara, gritó cuando el dolor era demasiado, lloró cuando pensó que no podría continuar, pero continuó. Y entonces, cuando el sol estaba alto en el cielo, escuchó el llanto, un llanto fuerte y saludable que llenó el desierto silencioso. Con manos temblorosas, Elena levantó a su bebé, una niña, pequeña pero perfecta. Tenía los pulmones fuertes y los puños cerrados, y la cara arrugada de rabia por haber sido sacada del lugar cálido donde había vivido durante 9 meses. Elena cortó el cordón umbilical con el cuchillo, anudándolo como había leído que debía hacerse. Envolvió a la bebé en la manta limpia. Se quedaron allí bajo el mezquite durante 2 horas más. Elena descansando, la bebé mamando por primera vez, ambas recuperando fuerzas. Cuando pudo levantarse, Elena caminó de regreso a su casa de barro. No al pueblo, a su casa, su hogar. La bebé era tranquila. Dormía mucho, lloraba poco. Elena la llamó Sofía, en honor a la mujer que había hecho posible su supervivencia. Los primeros días fueron difíciles. Elena estaba exhausta. Le dolía todo el cuerpo. Pero cada vez que miraba a su hija, esa personita pequeña y perfecta que dormía en la cuna que Elena había construido con sus propias manos, sentía que podía hacer cualquier cosa. Una semana después del nacimiento, Elena estaba en el sótano organizando las provisiones cuando notó algo que nunca había visto antes. Al mover uno de los estantes para limpiar detrás, encontró un pequeño nicho excavado en la pared de piedra. Dentro había una caja de metal, pequeña y cuadrada, del tamaño de una caja de zapatos. Con curiosidad, Elena la sacó. No estaba cerrada con llave. La abrió con cuidado. Dentro había dinero, monedas de plata y oro, cuidadosamente envueltas en tela. Elena las contó con manos temblorosas. Era una cantidad considerable, suficiente para vivir 1 año, tal vez 2, si era cuidadosa. Debajo del dinero había una carta. Elena la abrió. Era la letra de Sofía, pero la caligrafía era más temblorosa, las palabras más espaciadas, como si hubiera sido escrita con gran esfuerzo. A quien encuentre esto, estoy muriendo. Una enfermedad que los doctores del pueblo no pudieron curar. Me queda tal vez 1 semana, tal vez 2. Gabriel murió hace 5 años. Desde entonces he vivido sola, trabajando la tierra, preparando este lugar para quien viniera después, porque sé que alguien vendrá. El desierto siempre recibe a los rechazados, a los olvidados, a los que no tienen ningún otro lugar. Este dinero es el pago que recibí cuando vendí la propiedad hace años, pero nunca lo usé. Lo guardé aquí, en este escondite final, para ti, para que cuando lo necesites, y lo necesitarás, esté aquí. No soy religiosa, pero creo en una cosa: el amor no muere, se transforma, se convierte en acción, en preparación, en legado. Mi amor por Gabriel, que ya no puede alcanzarlo, se convierte en amor por ti, mujer desconocida del futuro. Úsalo bien, úsalo para construir una vida, úsalo para criar a tu hijo, úsalo para ser feliz de la manera que el mundo nunca nos permitió ser. Y si puedes, cuando seas vieja y este lugar ya no sea tuyo, déjalo preparado para la siguiente, para que el ciclo continúe, para que ninguna mujer desesperada llegue aquí y encuentre solo desolación. Con todo mi amor a través del tiempo, Sofía Mendoza, octubre de 1881. Elena leyó y releyó la carta. Sofía había muerto hacía 18 años. Había dejado todo esto 18 años antes de que Elena naciera siquiera. Y de alguna manera, su amor había alcanzado a través del tiempo para salvar a una mujer que nunca conoció. Esa noche, con la bebé Sofía dormida en su pecho, Elena tomó una decisión. Ella también dejaría un legado. Cuando fuera su tiempo de irse, ya fuera en años o en décadas, prepararía este lugar para quien viniera después. Continuaría el ciclo. Empezó un nuevo diario esa misma noche. En la primera página escribió: Mi nombre es Elena García. Tengo 22 años. Heredé esta casa de barro de mi madre
que la recibió como único pago por 32 años de servicio. Pensé que era una maldición. Resultó ser una bendición. Si estás leyendo esto, hermana del futuro, significa que tú también encontraste este lugar cuando más lo necesitabas. Significa que el legado de Sofía continúa. Y ahora, yo seré parte de ese legado. Bienvenida a casa. Los meses se convirtieron en años. La bebé Sofía creció fuerte y saludable, alimentada con leche materna y los frutos del huerto que Elena cultivaba. Para cuando cumplió 2 años, Sofía ya ayudaba en el huerto a su manera, arrancando hierbas, a veces las correctas, a veces las plantas, persiguiendo gallinas, riendo con la risa pura de un niño que no conoce el juicio del mundo. Elena visitaba San Rafael cada 2 meses para comprar lo esencial y vender los excedentes de su huerto. Los vecinos del pueblo comenzaron a verla con menos sospecha y más respeto. La mujer del desierto, la llamaban, algunos con burla, otros con admiración. Un día, cuando Sofía tenía 3 años, una mujer joven llegó caminando por el camino del desierto. Elena estaba regando el huerto cuando la vio acercarse. La muchacha no tendría más de 16 años. Estaba flaca, polvorienta, con los ojos hinchados de llorar. Elena la recibió en la puerta. ¿Estás bien? La muchacha negó con la cabeza. Me corrieron de mi casa. Estoy embarazada. No tengo a dónde ir. Alguien en el pueblo dijo que tal vez usted, que tal vez aquí. Elena entendió inmediatamente. La reputación de su casa se había extendido. Entra, dijo simplemente. Aquí hay espacio. La muchacha se llamaba Rosa. Se quedó con Elena durante 4 meses, hasta que su bebé nació, un niño sano que Rosa llamó Miguel. Durante esos meses, Elena le enseñó todo lo que había aprendido: cómo cultivar en el desierto, cómo conservar agua, cómo sobrevivir con poco. Cuando Miguel tenía 1 mes, Rosa decidió irse. Mi tía en el norte dijo que puedo quedarme con ella. No me rechazó como mi madre. Abrazó a Elena con lágrimas en los ojos. Salvaste nuestras vidas. No, dijo Elena. Te di un refugio. Tú te salvaste a ti misma. Rosa se fue, pero otras llegaron. Una mujer golpeada por su esposo, una viuda sin recursos, una muchacha violada que no podía volver a casa. Elena las recibía a todas. La casa de barro se transformó. Elena construyó una habitación adicional usando adobe que ella misma hizo. No era perfecta, pero era funcional. Ahora podía albergar a 2 mujeres además de ella misma. El huerto se expandió. Elena compró más gallinas, luego cabras. La propiedad comenzó a producir suficiente no solo para sobrevivir, sino para prosperar modestamente. Cuando Sofía cumplió 5 años, Elena le enseñó a leer usando el diario de la Sofía original. Esta mujer fue muy importante, le explicaba. Ella preparó todo para que nosotras pudiéramos vivir. Y ahora nosotras hacemos lo mismo para otras. ¿Por qué, mamá? Porque nadie debería estar sola cuando más necesita ayuda. Una tarde, 10 años después de que Elena llegara por primera vez a la casa de barro, un hombre elegantemente vestido apareció en su puerta. Elena lo reconoció inmediatamente. Tomás, el padre de Sofía. Su primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Qué quieres? Tomás se veía incómodo. Había envejecido. Tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Vine a... Necesito hablar contigo. Tienes 2 minutos. Mi esposa no puede tener hijos. Los doctores dicen que es imposible. Mi padre me está presionando para que produzca un heredero. Yo escuché que tuviste una niña, mi hija. Elena sintió que la rabia le hervía en el pecho. ¿Tu hija? ¿Ahora te acuerdas de que tienes una hija? 10 años tarde. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si pudieras considerar, podría llevarla conmigo, darle la vida que merece. Educación, ropa fina, un futuro, fuera. Elena, piénsalo, fuera de mi propiedad. Sofía tiene una vida que yo construí para ella. No necesita tu dinero, ni tu apellido, ni tu culpa. No eres su padre.
Solo fuiste un momento de estupidez en mi vida. Su familia soy yo. Tomás abrió la boca para protestar, pero vio algo en los ojos de Elena que lo detuvo. Se dio media vuelta y se fue. Esa noche, Elena sostuvo a Sofía en su regazo bajo las estrellas. ¿Ese señor era mi papá?, preguntó la niña. No, mi amor, un padre es quien está allí, quien te cuida, quien te ama. Ese hombre solo fue un error que me trajo el regalo más grande de mi vida. Tú. Los años siguieron pasando. Sofía creció inteligente y fuerte. A los 15 años, era ella quien enseñaba a las mujeres recién llegadas cómo trabajar la tierra. A los 18, se convirtió en partera, habiendo ayudado a Elena a traer al mundo a una docena de bebés nacidos en la casa de barro. Cuando Sofía tenía 20 años, se enamoró de un hombre bueno del pueblo, un carpintero llamado Diego, que no le importó su nacimiento ilegítimo. Se casaron en una ceremonia simple en la casa de barro. Elena lloró de felicidad. Un año después, Sofía dio a luz a una niña. La llamaron María Sofía. Elena se convirtió en abuela. La casa de barro se había convertido en algo más grande que un simple refugio. Era un símbolo. La gente del pueblo la llamaba Casa de las Valientes. Mujeres desesperadas sabían que podían ir allí y encontrar no solo techo, sino comunidad, enseñanza, esperanza. Elena envejeció con gracia. Su cabello se volvió gris, luego blanco. Su espalda se encorvó del trabajo de décadas, pero sus ojos seguían brillando con la misma determinación. A los 60 años, cuando su nieta María Sofía tenía 15, Elena enfermó. No era nada dramático, solo el cansancio de una vida bien vivida. Su cuerpo simplemente decidió que era hora de descansar. En sus últimos días, reunió a Sofía y a María Sofía. Les mostró el sótano, el escondite secreto, los diarios, tanto el de la Sofía original como los suyos propios. Este lugar tiene una historia, les dijo. Una historia de mujeres ayudando a mujeres, de amor que cruza el tiempo. Y ahora ustedes son parte de esa historia. Cuando yo me vaya, promete que continuarás el legado. Ambas lloraron y prometieron. Elena murió en una tarde de primavera, en su cama de la casa de barro, rodeada de su hija, su nieta y 3 mujeres que actualmente vivían allí buscando refugio. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, Sofía». No estaba claro si hablaba con su hija o con la Sofía original. La enterraron en la propiedad, bajo un mezquite que había plantado décadas atrás. En la lápida simple de piedra, Sofía escribió: «Elena García. Heredó una casa de barro y la convirtió en un hogar para el mundo. Su amor cruza el tiempo». La casa continuó bajo el cuidado de Sofía, luego de María Sofía, luego de sus descendientes. Cada generación añadía algo: más habitaciones, un pozo más profundo, un huerto más grande. Pero la esencia permanecía intacta, un refugio para mujeres que no tenían ningún otro lugar. En 1950, el gobierno estatal reconoció oficialmente la Casa de las Valientes. Le dieron estatus de refugio protegido, enviaron recursos, dinero, suministros, maestros para educar a los niños que vivían allí. En 1975, 100 años después de que la Sofía original construyera el sótano, la casa se había expandido a un complejo pequeño. Había 10 habitaciones, una escuela, un taller de costura, una clínica médica básica. Más de 200 mujeres y niños habían pasado por allí, encontrando refugio temporal o permanente. El sótano original fue preservado como museo. Los visitantes podían bajar las 8 escaleras de madera y ver los estantes con las herramientas originales, el barril de agua, el baúl con los diarios de Sofía y Elena. Una placa en la pared contaba la historia. En 1875, una mujer embarazada y sola construyó este sótano piedra por piedra. Lo preparó para quien viniera después. En 1899, otra mujer embarazada y sola encontró este lugar y continuó el legado. Desde entonces, más de 1000 mujeres han encontrado refugio aquí. El amor de Sofía y Elena cruza el tiempo. Su legado no tiene fin. Hoy la Casa de las Valientes sigue en pie. La casa de barro original está en el centro.
cuidadosamente preservada. Las paredes han sido reforzadas, el techo completamente reemplazado, pero la estructura básica permanece intacta. Mujeres aún llegan. Algunas se quedan días, otras meses, otras años. Todas encuentran lo mismo que Elena encontró hace más de un siglo: esperanza, comunidad y la prueba de que el amor puede atravesar el tiempo para salvar a quienes más lo necesitan. En el sótano museo, los visitantes leen los diarios. Los turistas vienen de todo México para ver el lugar. Los estudiantes escriben tesis sobre él. Los documentales lo han filmado. Pero para las mujeres que llegan desesperadas, golpeadas, embarazadas, solas, la Casa de las Valientes es simplemente lo que siempre fue: un milagro. La prueba de que una casa de barro puede ser más que ladrillos y tejas, puede ser esperanza solidificada, puede ser amor hecho tangible. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suave del desierto, algunos juran que pueden escuchar voces de mujeres que nunca se conocieron, pero que compartieron el mismo espíritu inquebrantable: Sofía, Elena y todas las que vinieron después. El legado continúa. Comenta qué te pareció esta historia. ¿Habrías hecho lo mismo?